Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Salúdela. Esto es Ancla Radio, sábado 29 de mayo del 2021, y vamos a presentar a nuestra invitada. ¿Te parece bien? Sí. Ella es Susana Friol y va a hablar del cordobazo y el secuestro de Aramburu. Todo por el mismo precio. Sí, bueno, pero ¿quién es Susana Friol? No sé. Es una compañera militante, es trabajadora de la educación, pero además es muy docente. Una compañera que es profe de historia además. Bienvenida, ¿cómo estás, Susana? Hola, ¿cómo andan? ¿Novedades? Contanos alguna novedad tuya, la familia bien. Y la familia recuperándose. Tengo una de mis hijas con COVID, así que todos con muchos cuidados, extremando todos los recaudos. Y yo con una novedad re importante. A ver, cuéntenos. El compañero ministro de Salud, Goyan, decidió que a mí me aplicaba un plan de vacunación histórico. O sea, mis vacunaciones son en efemérides. Mirá. La primera dosis la recibí el 24 de febrero y hoy voy a recibir mi segunda dosis. Así que el festejo multiplicado por muchos. Perfecto. Muy bueno, muy bueno. La verdad que felicitamos la vacunación, nos consternamos por parte de su familia que está ahí. ¿Y cómo está el día? ¿Cómo lo ve? ¿Qué ve por la ventana? Mira, el día está soleado, un tanto ventoso y fresquito. Acá en Chingolo por lo menos está haciendo frío. Mire usted, bueno, ya mate en mano, me imagino que nos podemos meter en tema. Obviamente, acá Bueno. termito mate a mano. Perfecto. ¿Por cuál de los dos temas quiere empezar? Yo diría, ¿Cordobazo? se te escucha bajo, Su. Digo que empecemos en el tiempo. A ver. Así que bueno, nada, hablar del cordobazo. Bien. 29 y 30 de mayo de 1969. Una ciudad que se rebela contra una dictadura encabezada por sus trabajadores, a los cuales se pliegan inmediatamente los jóvenes. Como casi todas los grandes hechos revolucionarios de la historia, ¿no? Empiezan de la misma manera, los laburantes y los jóvenes. Ahora, digo, para entender el significado del cordobazo, por ahí nos tenemos que ir un poco para atrás, ¿no? O sea, recordar que la Argentina venía de una seguidilla de golpes militares que se habían iniciado en 1975 con el levantamiento de Perón, y que venía con serias disputas al interior de un peronismo que venía siendo seguido de manera organizada desde 1975. Y bueno, recordemos que un año antes del cordobazo, en el 68, en el Congreso Normalizador Amado Olmos, la CGT se había partido, se había dividido, y había nacido la CGT de los argentinos, liderada por el compañero Raimundo Ongaro, ¿no?, del gremio de gráficos. Y en esta CGT de los argentinos, que digo, no tiene desperdicio volver a leer cada tanto el programa del 1 de mayo del 68, porque digo, en ese momento los compañeros estaban planteando cosas que hoy, por ejemplo, ¿no?, después de haber pasado por todos los chistes memorables, planteáramos que harían que estamos locos. O sea que de alguna manera
el movimiento obrero en la Argentina hoy tiene que recuperar cosas que las teníamos y que las perdimos. Así que siempre viene bien recordar a esos compañeros, ¿no? Digo, bueno, esta CGT de los argentinos, que obviamente surge como oposición, como rechazo al bandorismo en la CGT tradicional, va a nuclear justamente a los que en ese momento se denominaban gremios combativos. Y la CGT Regional Córdoba adhiere en masa, o sea, todos sus gremios pasan a la CGT de los argentinos. Y de esos liderazgos es de donde se va a poner en marcha eso que hacemos como Pordobazo, que en realidad empieza siendo un paro frente a los atropellos de un gobierno dictatorial y que va a estar encabezado por tipos que dejaron marcas muy profundas, que venían de distintos sectores, digo, del peronismo, del marxismo, y que sin embargo en esto lo que los trabajadores son capaces de llegar en la acción. Y bueno, recordar a Agustín Tosco, a Elpidio Torres de los Mata, a Atilio López de la UTA, que después en el 73 va a ser vicegobernador de Córdoba, y el rol que jugó en ese momento, en ese contexto, la Federación Universitaria de la Universidad de Córdoba, ¿no? Y que de hecho los estudiantes de Córdoba van a poder, en el Cordobazo van a dejar ser compañero caído, compañeros. Así que bueno, nada, digo, y el Cordobazo marcó, digamos, fue el detonante, el disparador de una serie de puebladas que después van a ir recorriendo todo el país, ¿no? Después Chimborazo, Posacazo, Tucumán, digo, un pueblo que estaba en llama en contra de la continuidad de una dictadura que ya se fue comprar. A ver, Su, porque de ratos te perdemos. No sé si es el teléfono, si es la comunicación. Bueno, y contanos un poco. A ver, escúchame una cosa. ¿Te puedo volver a llamar? Bueno. Dale. Vamos a ver si podemos arreglar estos problemitas técnicos. Ahí, entre el viento y la telefonía hacen algún estrago. ¿Separamos? ¿Qué hacemos, Gerard? ¿Vos qué opinás? ¿Podemos separar poner un separadorcito ahí como para...? Tenemos un audio interesante. Bueno, métale. Cortito, muy chiquitito, pero viene en reminiscencia de una de las efemérides. Vamos. Felicito. Tica. Gracias, general. Gracias, general. Cómo ruge la leonera, general. Somos lo más grande, general. Las potencias se saludan.
Esto es Ancla Radio, sábado 29 de mayo del 2021. Lo que acabamos de escuchar, lo que escuchábamos recién era ahí un pequeño audio del José María, el Mono Gatica, hablándole a Perón, y Perón que en ningún momento, un detalle interesante, en ningún momento Perón hace algún gesto como de desaprobación a dos potencias se saludan. ¿Estamos de vuelta? Sí, sí. Hemos recuperado la comunicación telefónica con Susana Friol. ¿Estamos ahí, Su? Hola, sí, Ale, acá estamos. Ahí estamos. Bien, ahora te escuchamos un poquito mejor. Bueno, habiendo charlado un poco del Cordobazo, de las alianzas que se dan a nivel pueblo, entre los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores, nos toca volver a revisar la historia del secuestro de Aramburu. Cuéntanos. ¿Cómo? A ver, repetime la última parte porque no te escucho bien. Digo, ¿qué pasó con el secuestro de Aramburu? Bueno, ¿cómo se enlaza esta situación? Ujú. Bueno, va a ser exactamente un año después, ¿no? Al cumplirse el aniversario del Cordobazo, el 29 de mayo de 1970, aparece el primer comunicado, o sea, la presentación en sociedad de una organización guerrillera, Montoneros, que anuncia a la población argentina que han procedido al secuestro del general Pedro Eugenio Aramburu y que Aramburu va a ser sometido a un juicio popular revolucionario y que se informará a la población, ¿no? Y el 1 de junio obviamente nos vamos a enterar de que había sido declarado culpable de los cargos de los cuales se lo acusaban y que fue fusilado. Ahora digo, cuando uno piensa en esto, se lo cuenta de esta manera, digo, yo ayer por puro ejercicio, digo, de volver a releer cosas, ¿no? Sí. Me puse a googlear, como hacen mis alumnos en la escuela cuando les pido que investiguen sobre un tema. Y claro, los titulares de las notas referidas a este acontecimiento, todas están encabezadas por la palabra asesinato. Y entonces ahí yo recordé algunas cosas que había leído de alguien a quien admiro y quiero mucho, aunque no siempre estoy 100% de acuerdo, que es un filósofo argentino y un compañero, además, José Pablo Feynman, ¿no? Uh-huh. Y él planteaba en unos escritos, y lo vuelve a reiterar en una nota que también está fácil de encontrar en Google, que es la nota que publica Página 12 en el 2020 al cumplirse los 50 años, ¿no?, del secuestro de Aramburu, y hace un planteo muy interesante Feynman, y yo quisiera comentarlo con ustedes, ¿no? Él dice que, bueno, que la historia nos explica cosas cuando nosotros le preguntamos en retrospectiva, es decir, que las cosas en la historia no están determinadas, no es un cálculo matemático donde 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3 y así sucesivamente, Sí. sino que es exactamente al revés, es decir, uno puede empezar a armarlo en términos de algo, de una línea coherente, cuando desde el hecho consumado mira hacia atrás, ¿no? Entonces, yo me quería detener en esto de la palabra asesinato. Es decir, fue un asesinato el fusilamiento de Aramburu, la muerte de Aramburu. Y si uno lo mira desde la óptica de hoy, de un país que lleva muchos años de acumulación democrática, posiblemente tengamos que decir que sí, que fue un asesinato. Ahora, para poder entender lo que significó la muerte de Aramburu, tenemos que irnos para atrás y meternos en la mentalidad de la época, como siempre sucede en la historia, ¿no? O sea, los hechos históricos, creo que el peor pecado que podemos cometer es sacarlos de contexto y analizarlos de forma anacrónica. Tenemos que recordar que la década del 60 y del 70
fueron décadas marcadas por la violencia política, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿sí? Digo, Sí, el sí. asesinato de Kennedy, por ejemplo, y de ahí para adelante todos los que se fueron sucediendo. Eh, Montoneros no había salido de un repollo, no fue un surgimiento exclusivo y original de la República Argentina. Los movimientos guerrilleros, a consecuencia de hechos que habían atravesado al mundo entero en la Guerra Fría, como la Revolución China, Vietnam, Argelia, habían disparado una serie de rebeliones a nivel de todos los países sometidos y dominados, y en muchos de esos países eso se había traducido en el surgimiento de organizaciones militares que operaban en términos de guerrilla y que tenían que ver con el rechazo a las dictaduras, sobre todo en lo que era América Latina y África, donde la mayor parte de sus países estaban dominados y controlados por dictaduras militares que le decían sí amo a los Estados Unidos de Norteamérica y seguían a rajatabla las indicaciones de West Point y de la embajada. Entonces digo, en ese contexto nosotros tenemos que analizar el surgimiento de Montoneros. ¿Y por qué el primer hecho público de Montoneros va a ser el secuestro, juicio y fusilamiento de Aramburu? Y básicamente porque también tenemos que recorrer la historia de ese personaje, de ese general del ejército argentino, que había sido quien había encabezado el golpe de Estado de 1955, que había sido quien había ordenado el fusilamiento del general Valle y de todos sus compañeros militares y civiles, incluidos los basurales de José León Suárez en 1956, que bajo su gobierno había entrado en vigencia el terrible decreto 4161, por el cual se inicia una persecución implacable del peronismo, y que bajo su gobierno también se había producido el secuestro y desaparición del cadáver de Eva Perón. Entonces digo, teniendo todo eso en cuenta, el pueblo argentino, el pueblo peronista fundamentalmente, guardaba un profundo rencor hacia las dos figuras que habían sido las figuras emblemáticas y ejecutoras de lo que se llamó la Revolución Libertadora y que nosotros desde la militancia llamamos la fusiladora, ¿no? Aramburu y el almirante Isaac Rojas. Entonces, no es un descuelgue de Montoneros decidir que el objetivo de ese primer hecho público de esta organización fuese el secuestro de Aramburu. Porque además, en ese momento, digo, y como todo tiene que ver con todo, ¿vio? La dictadura de Onganía, que se había iniciado en el 66, estaba haciendo agua por los cuatro costados. Y el propio partido militar estaba sumamente preocupado con cómo salir de ahí, porque el hombre del bigote imponente había dicho así, sin pelos en la lengua, que si hacía falta que se quedara 20 años en el poder, se iba a quedar 20 años. Ahí se asustaron hasta los milicos, ¿no? Entonces, claro, o sea, de alguna manera, para el sector de las Fuerzas Armadas, que quería una salida elegante a esa dictadura que ya era un mamarracho y que había empezado, digamos, a desestabilizarse cada vez más a partir del Cordobazo que había sucedido el año anterior y de todos los demás levantamientos populares que se van a seguir a partir del Cordobazo, querían una salida elegante. Y para eso, la figura pública que decidían levantar, que representaba los intereses de la derecha y la burguesía más gorila de la Argentina, era justamente la figura de Aramburu. Y se estaba pensando seriamente desde ese espacio en presentarlo como una posibilidad, una salida democrática, entre muchos pares de comillas. Nada, y bueno, entonces lo de Montoneros no fue ni un arrebato, ni fue, creo que por un lado valoraron
había motivos de sobra para que una importante porción del pueblo argentino bancara un hecho como ese, por el odio que se le tenía a Aramburu, por todos los méritos que había hecho, ¿no?, para ser odiado de esa manera, y por otro lado porque sabían que sacando a Aramburu del medio le complicaban la cuestión al partido militar, digamos, para una salida elegante de una dictadura que era realmente un mamarracho. Digo, y en esto me parece que no, que hay bastante de verdad, porque de alguna manera, bueno, digamos, el secuestro y el fusilamiento de Aramburu van a provocar la caída de Onganía. Va a ser sustituido por muy poco tiempo por una figura bastante desconocida, que es Marcelo Levingston. En algún momento tendríamos que tomarnos el trabajo de investigarlo un poquito más a fondo, porque que lo hayan sacado también a Levingston después del medio tan rápidamente, no es casualidad, porque tenía algunas ideas que se parecían más al peronismo que a las ideas del partido militar. Y después finalmente va a ser reemplazado por el general Lanusse, que a través del GAM va a intentar justamente eso que los montoneros intentaron evitar con el fusilamiento de Aramburu. Digo, fue un hecho muy conmocionante, muy conmocionante. Digo, yo en esta época, cuando se sucedieron estas cuestiones del Cordobazo y después lo de Aramburu, yo tenía 11 años, 12 al año siguiente con lo de Aramburu, y miraba los noticieros con mi abuelo y le leía los diarios a mi abuelo y escuchaba las charlas de mi abuelo en la unidad básica que funcionaba en el patio de mi casa. Y bueno, digo, esto que hoy los historiadores y los pensadores de esta época plantean en términos de que había un consenso de parte de la población, digo, yo puedo dar fe de que sí, de que así era. Esperá que acá viene preguntita. No, nada, hablabas de todos del contexto internacional en el cual se da la aparición de Montoneros, y hace pocos días leía sobre la primavera de Praga, que se da también en esa misma época, y esos jóvenes de Praga estaban imbuidos de una formación política bastante más vieja, casi de principio del siglo XX, que mucho tiene que ver con la Argentina. Era una organización rumana que era la Guardia de San Gabriel Arcángel, que era la revolución conservadora de Rumania en el 23, y en la Argentina unos jóvenes van a tomar esa iniciativa rumana y la van a llamar Guardia de Hierro. Digo, y cómo siempre Europa Central estuvo vinculada con el peronismo por varios hechos, digo, y paradójicamente una organización que nace como una organización militar, política, pocos años después se convierte en una organización absolutamente militarista, como Montoneros, ¿no? Porque tal como explicaba antes Susana, había todo era un continuo, se daba, digamos, la militarización de las organizaciones era un hecho casi natural en ese momento, ¿no? Sí, en algunos grupos sí, en otros no tanto. Depende de las distintas evoluciones que se fueron dando en los países de América Latina. Digo, la particularidad que tiene de alguna manera la situación en la Argentina, digo, también tiene que ver con esta división histórica, ¿no? Digamos, esta definición de que el peronismo es un movimiento de masas y es un frente policlasista, y entonces digamos que nos pone en una situación sumamente complicada muchas veces. Montoneros termina militarizándose al extremo, pero también termina haciéndolo el ERP. Y de alguna manera, me parece que no es casualidad, porque la realidad es que en la Argentina
digamos, cuando se inicia todo el tema del movimiento montonero, del movimiento guerrillero, perdón, va a haber varias organizaciones que tienen una fuerte pata de origen peronista, en una mirada del peronismo que digamos que en toda esta década del 60 y 70 fundamentalmente va a partir a todo el movimiento en dos, y que de alguna manera algunas se van a terminar unificando con montoneros y otras se van a terminar convirtiendo en grupos paramilitares que van a responder a la AAA de López Rega. Digo, me parece que estas cosas no las podemos olvidar, ¿no? O sea, el enfrentamiento final entre la juventud peronista y Perón, digo, toda esta cuestión que tiene que ver con un debate permanente de ideas que me parece que de alguna manera sigue siendo una deuda pendiente que nunca hemos terminado de elaborar y de ver realmente hasta dónde llegó en ese momento y cuáles fueron sus consecuencias a posteriori, porque creo que de alguna manera las consecuencias las seguimos viviendo, ¿no? Sobre todo cuando escuchamos declaraciones de personas que se reivindican como peronistas y que te plantean el lado A y lado B de un disco. Entonces, digo, es un tema abierto. Bueno, la verdad es que es muy interesante escucharte hacer no sé si un redondeo, pero sí una presentación de algunos temas que son emblemáticos en la historia más reciente, pero que además necesariamente nos llevan a la reflexión. La verdad que gracias por estar siempre dispuesta a hacerlo. Nos tomamos el trabajo de ver quién es Marcelo Levingston y seguramente te molestaremos para charlar de sus ideas y esas cosas. Fue una interna militar, digo, ganaron la caballería, le gana la inteligencia. Digo, Levingston era un oficial de inteligencia que estaba como embajador en Estados Unidos y lo traen porque había que frenar el avance de la caballería de Lanuse. Bueno. Sí, pero también de la misma manera sale por la ventana apenas intenta poner en marcha ciertas medidas que tienen que ver con volver a un proceso de política industrial, de industria argentina, que no tenía nada que ver con lo que la embajada estadounidense pretendía en ese momento, ¿no? Totalmente. Así que... nacionalismo militar, pero un nacionalismo contra una dependencia al imperio británico y al yanqui, ¿no? Claro, claro. Susana, muchísimas gracias por esta participación en este día